Ochako no podía dejar de mirarlo. Era una necesidad biológica, un impulso que controlaba cada fibra de su ser. Su hermosa sonrisa llena de pecas, su cabello verde alborotado y esponjoso que se moría por acariciar, y esos ojos esmeralda tan profundos que la volvían completamente loca. Cada vez que lo observaba, el mundo a su alrededor perdía el color, dejando a Izuku como la única figura brillante en su universo. Su mente, como solía ocurrir varias veces al día, se transportó al momento exacto en que nació esta devoción absoluta: el examen de ingreso de la UA. Ochako recordaba perfectamente el miedo, el dolor de su pierna atrapada y el gigantesco robot de 0 puntos alzándose como una deidad de metal dispuesta a aplastarla. Todos corrían despavoridos, huyendo como cobardes. Pero él no. Izuku había corrido en su dirección. Mi tierno, valiente y hermoso Deku, pensó Ochako en un suspiro mental, mientras un leve sonrojo carmesí invadía sus mejillas. Nadie más se movió. Solo tú. Fuiste el único que estiró su mano para salvarme. En aquel examen, Izuku no poseía un poder común. Su don, Ferrogénesis, se manifestó de forma espectacular. A pesar de que el coloso mecánico medía más de 15 metros de puro acero reforzado, para el peliverde no fue absolutamente nada. Ochako recordaba el destello en los ojos de Izuku, la forma en que extendió sus manos hacia el monstruo y cómo, con una brutalidad poética, desmanteló, retorció y convirtió al titán en una miserable pila de chatarra comprimida en un parpadeo. Desde ese milisegundo, el corazón de Ochako dejó de pertenecerle a ella. Se había convertido en propiedad exclusiva de Izuku. Uraraka. La voz ronca e implacable de Shota Aizawa rompió abruptamente su fantasía. Ochako regresó al presente de golpe. Internamente, una oleada de furia asesina recorrió su espina dorsal. Cómo odiaba que la despertaran cuando estaba soñando con Izuku, el mismísimo amor de su vida, su principio y su fin. Sin embargo, su rostro no mostró ni una pizca de esa rabia. En lugar de eso, dibujó una sonrisa perfectamente tierna, inflando un poco las mejillas de forma adorable, imitando la estética inocente que todos esperaban de ella. Ese sí, sensei. Disculpe, estaba anotando algo en mis apuntes. Respondió Ochako con una voz cantarina y suave. Aizawa suspiró profundamente, arrastrando las palabras con su habitual fastidio mientras se rascaba la nuca. Si ya terminaste de flotar en las nubes, responde a la pregunta sobre el protocolo de rescate en zonas industriales. Y trata de concentrarte en la pizarra, no en el pupitre de Midoriya. Un par de risitas flojas resonaron en el salón. Ochako sintió un escalofrío de molestia, pero respondió la pregunta a la perfección, habiendo memorizado cada detalle mecánico solo porque sabía que a Izuku le fascinaban esos temas. En cuanto el profesor asintió y desvió la mirada, los ojos grandes y redondos de Ochako se clavaron fijamente en la nuca de Izuku, detallando cada mechón verde con una intensidad que rayaba en lo demente. Aizawa, observando la escena desde su escritorio, volvió a suspirar para sus adentros. Estos niños de hoy en día, solo piensan en el romance, pensó el héroe profesional, acomodándose las cintas de captura alrededor del cuello. Sabía perfectamente que Uraraka estaba enamorada de uno de sus estudiantes más prometedores y poderosos. Sin embargo, el maestro desconocía por completo el abismo que se ocultaba detrás de esos ojos castaños. Para Aizawa, aquello era simplemente un amor pasajero de jóvenes, una distracción hormonal de la adolescencia que disminuiría con el tiempo. Qué equivocado estaba. Las horas transcurrieron con una lentitud tortuosa para la castaña, hasta que el agudo timbre de la UA sonó, marcando el final de la jornada. De inmediato, los alumnos de la clase 1, comenzaron a guardar sus cosas para dirigirse a los dormitorios de la UA. Hacía ya 6 meses que la academia había implementado este sistema de internado. La medida se tomó tras el traumático incidente con Bakugo, donde la Liga de Villanos logró secuestrarlo, desatando una guerra que culminó con el enfrentamiento definitivo entre All Might y All for One. El símbolo de la paz había salido victorioso, pero al costo de consumir sus últimas llamas y quedar en el retiro. Para Ochako, sin embargo, los dormitorios no eran una medida de seguridad comunitaria. Eran el escenario perfecto. Ahora vivía bajo el mismo techo que su amado. Podía respirar su mismo aire, vigilar sus horarios y estar cerca de él de día y de noche. Sin perder un solo segundo, Ochako guardó sus cuadernos con movimientos rápidos y precisos. Su objetivo estaba claro: caminar al lado de Izuku hacia los dormitorios. Pero al levantar la vista, su adorable expresión se congeló. Izuku estaba de pie junto a su pupitre, hablando animadamente con Shoto Todoroki.
Tu control sobre las aleaciones ha mejorado mucho en las prácticas de hoy, Midoriya, comentó Shoto con su habitual tono monótono pero sincero. Lograste moldear el acero estructural en menos de 2 segundos. Gracias, Todoroki-kun. Respondió Izuku, rascándose la mejilla con timidez, haciendo que sus pecas se movieran de una forma que a Ochako le pareció jodidamente adorable. Pero aún siento que gasto demasiada energía al alterar la densidad del metal. Si tan solo pudiera, Ochako apretó los puños debajo de su pupitre, clavándose las uñas en las palmas. Cómo odiaba a Shoto por ser el mejor amigo de Izuku. Le enfurecía ver la confianza con la que el chico mitad frío y mitad fuego le hablaba. Yo debería ser su mejor amiga, se repitió a sí misma en un mantra oscuro y obsesivo. Su única amiga. La única persona en todo el maldito planeta en la que Izuku confíe plenamente. Nadie más tiene derecho a su atención. Decidida a interrumpir la conversación con su mejor voz de niña buena, Ochako dio un paso al frente, pero se detuvo en seco al notar que Kyoka Hiro se dirigía directamente hacia el peliverde, sosteniendo un reproductor de música en sus manos. Oye, Midoriya, quería preguntarte si el don de ferrogénesis podría, empezó a decir Hiro. El cerebro de Ochako se tiñó de un rojo violento. Una rabia ciega y posesiva nubló su juicio. No iba a permitirlo. Nadie más iba a ponerle las manos encima a su propiedad. Aprovechando que los alumnos salían en tumulto y que el pasillo contiguo estaba lleno de distracciones, Ochako se movió con una velocidad y un sigilo inhumanos. Justo cuando Hiro pasaba al lado de un salón de clases que se encontraba vacío y oscuro, Ochako estiró el brazo. Con un movimiento rápido, violento y perfectamente calculado, empujó a la chica de los Haxa hacia el interior del aula desierta. Antes de que Hiro pudiera siquiera procesar el impacto o emitir un sonido, Ochako jaló la puerta con fuerza, cerrándola de golpe y asegurando el pestillo exterior en un movimiento fluido, imperceptible para el resto que caminaba por el corredor. Adentro del aula oscura, Hiro tropezó con un pupitre, cayendo sentada al suelo. Se frotó la cabeza, completamente desconcertada, mirando la puerta cerrada con los ojos abiertos de par en par. ¿Pero qué demonios pasó? Susurró Hiro, confundida, levantándose rápido y girando la perilla, la cual no cedía. ¿Quién me empujó? Hace unos segundos estaba caminando hacia Midoriya, ¿por qué estoy encerrada aquí? Oigan. Hay alguien afuera. Al otro lado de la madera, Ochako soltó un bufido casi inaudible, limpiándose una inexistente mota de polvo del uniforme con total tranquilidad. Su rostro recuperó al instante esa expresión dulce, pacífica y angelical, digna de una muñeca de porcelana. Internamente, su mente era un hervidero de pensamientos venenosos. Odiaba con todo su ser a Hiro. Sabía perfectamente, con ese retorcido instinto femenino, que ella también sentía algo por su Izuku. Ochako no era estúpida. Había visto las miradas, las pequeñas interacciones, el interés sutil. Pero claramente no iba a dejar que una maldita extraña se quedara con lo que le pertenecía por derecho de salvación. Había miles de estudiantes varones en la UA, cientos de héroes en el curso general, en el departamento de soporte y en otras escuelas. Si Hiro o cualquier otra quería un hombre, bien podía irse a buscar a cualquier otro rincón del mundo. Porque la verdad era única, absoluta e inmutable. Izuku no era de la UA, no era de los héroes, y no era de nadie más. Izuku era solo de ella. Su hermoso muñeco de metal, forjado únicamente para ser amado por ella por el resto de la eternidad. Ochako caminó rápido, moviéndose entre la multitud con una gracia casi inhumana. Parecía una serpiente deslizándose sigilosamente, esquivando a los alumnos que pasaban por el pasillo. No quería chocar con nadie. De hecho, odiaba con toda su alma la simple idea de que alguien la tocara, así fuera por puro accidente. El contacto de cualquier otra persona le resultaba asqueroso, una profanación. Solo su Izuku era digno de poner sus hermosas manos en cualquier parte de su cuerpo. Solo él tenía ese derecho sagrado. Hola, Deku-kun. Dijo Ochako, apareciendo frente a los dos chicos con una sonrisa amable. Era una sonrisa tan increíblemente dulce, cálida y hermosa, que causó un efecto inmediato. Todoroki-kun, hola. Izuku, tomado por sorpresa, sintió que la sangre se le subía a las mejillas. Ah, Uraraka-san. Hola, respondió Izuku, rascándose la nuca, visiblemente sonrojado por la radiante cercanía de la chica. Aunque Ochako mantenía su expresión angelical e inocente, por dentro estaba saltando de una felicidad salvaje y posesiva al ver la reacción de Izuku. Ver ese tierno color carmesí en el rostro de su amado era su mayor adicción.
Estábamos hablando de las prácticas de hoy, continuó Izuku, logrando modular su voz. Realmente estuviste increíble, Uraraka-san. Has mejorado muchísimo con el uso de tu Kyok. Tu control de cero gravedad es cada vez más preciso. ¡Felicidades! Ochako se encogió de hombros, juntando las manos detrás de su espalda y balanceándose ligeramente sobre sus talones, completamente feliz porque Izuku la estaba felicitando. Cada palabra de elogio que salía de esos labios perfectos era como música para sus oídos. Bueno, tengo al mejor sensei del mundo. Dijo ella con un tono cantarín, guiñándole un ojo de forma coqueta. Gracias a tus consejos, ya no tengo náuseas cuando lo uso. He podido superar mi límite. Shoto Todoroki, que había permanecido en silencio observando la escena, dio un paso atrás. Sintió como la atmósfera del pasillo se volvía extrañamente pesada, casi asfixiante, a pesar de la actitud alegre de la castaña. Bueno, tengo que irme a los dormitorios. Los dejo hablar, habló Shoto con su habitual tono plano, despidiéndose con un ligero asentimiento mientras comenzaba a alejarse. Ochako lo miró de reojo, viendo cómo la silueta del chico mitad frío y mitad fuego se distanciaba. Vete ya, maldito bastardo, déjame sola con Mizuku. Desaparece de su vida, pensó ella, mientras su sonrisa exterior ni siquiera parpadeaba. Shoto caminó a paso firme hacia su habitación, pero su mente era un caos de preocupación. No era tonto. Él sabía perfectamente que Ochako estaba enamorada de Izuku, pero tenía muy claro que no era un amor sano. Era todo lo contrario. Había observado los detalles minuciosamente. Ochako era alguien sumamente posesiva. Cuando estaba cerca de Izuku, sus ojos se transformaban, adoptando una fijeza demente. No dejaba que nadie, absolutamente nadie, se le acercara demasiado. Había algo tan infinitamente oscuro y retorcido dentro de ella que, de solo recordarlo, hacía temblar al mismísimo Shoto. El hijo de Endeavor quería advertirle a su amigo, quería decirle que tuviera cuidado, pero no sabía cómo hacerlo. ¿Y si Ochako se entera? Pensó Shoto, sintiendo un sudor frío en la nuca. ¿Y si se enoja e intenta hacerle algo a Izuku, o a mí? No sé hasta dónde es capaz de llegar esa chica. Ante la terrible incertidumbre y el peligro invisible que ella representaba, Shoto prefirió guardar silencio por el momento. Mientras tanto, en el pasillo, Ochako e Izuku seguían hablando animadamente sobre el don de la castaña. De verdad, Deku-kun, te agradezco muchísimo por haberme dado esa recomendación, dijo Ochako, mirándolo con ojos brillantes. Eso de escribir todo lo nuevo que descubro sobre mi Kirk en una libreta, no sabes cuánto me ha ayudado a entender mi propio poder. Izuku sonrió tímidamente, bajando un poco la mirada. Aunque actualmente era uno de los estudiantes más talentosos, fuertes e imponentes que habían pisado la UA gracias a su habilidad para moldear el metal a escalas masivas, su personalidad tímida y humilde de la infancia no había desaparecido en lo absoluto. Ve bueno, articuló Izuku, jugando con sus dedos. En realidad, esa fue una idea de mi madre. Cuando yo era un niño y recién había despertado mi Kirk, estaba muy asustado porque el metal de la casa se retorcía solo. Ella me dijo que, para perder el miedo y saber cuáles eran las verdaderas funciones de mi poder, debía anotar todo lo que aprendiera sobre él en un diario. Me alegra mucho que ese consejo también te sirva a ti, Uraraka-san. Así que mi futura suegra le dio ese consejo a mi tierno Deku. ¡Qué mujer tan maravillosa, ya la amo!, pensó Ochako, sintiendo un calorcito reconfortante en el pecho al imaginar el día en que Inko Midoriya la bendijera como la esposa de su hijo. Después de unos minutos de caminata compartida que para Ochako fueron un absoluto paraíso, llegaron finalmente a la sección de las habitaciones. Al detenerse frente a su puerta, Ochako se dio la vuelta lentamente. Nos vemos luego, Deku-kun, dijo Ochako con una voz extremadamente suave y dulce, despidiéndose con la mano. Al entrar a su cuarto, Ochako dejó la puerta entornada. No la cerró por completo hasta que la figura de Izuku desapareció totalmente al final del pasillo. Para ella, cerrarle la puerta en su hermoso rostro a Izuku era una falta de respeto inaceptable, una grosería hacia su dios. Además, la verdad era que quería verlo todo el tiempo que fuera necesario. Podía quedarse estática, observándolo fijamente durante años enteros, y jamás, absolutamente jamás, se cansaría de contemplarlo. Cuando Izuku finalmente dobló la esquina y quedó fuera de su vista, Ochako cerró la puerta con un clic silencioso. Apoyó la espalda contra la madera y soltó un largo y tembloroso suspiro. Sus mejillas estaban completamente encendidas, teñidas de un rojo vivo, y su corazón latía con una fuerza tan violenta que casi le dolía el pecho.
caminó a pasos rápidos hacia su cama y se dejó caer sobre ella. De inmediato, rodeó con sus brazos una almohada de cuerpo completo que mandó a confeccionar en secreto. Medía exactamente 1,75 m, la estatura idéntica de Izuku. En la parte superior, Ochako había pegado una fotografía de alta resolución con el rostro sonriente del peliverde. Su amor y su obsesión hacia él llegaban hasta ese nivel enfermizo. Pegó su rostro a la almohada, aspirando el aire como si pudiera olerlo. «Pronto estaremos juntos de verdad, mi Deku», susurró con una voz distorsionada por la emoción pura. Luego, para calmar la adrenalina de su cuerpo, Ochako alzó su mano libre hacia el escritorio. Enfocó su mirada en una lata vacía de refresco. Concentró su energía y, en lugar de hacerla flotar con ligereza, simplemente apretó el puño en el aire. Al instante, la gravedad alrededor de la lata no disminuyó, sino que se alteró de forma masiva y violenta. El espacio físico pareció distorsionarse por una milésima de segundo cuando un campo de fuerza invisible aplastó el objeto desde todas las direcciones simultáneamente, convirtiendo la lata en una esfera perfecta de aluminio supercomprimido, una bola de metal denso que cayó al suelo con un golpe seco. Ochako sonrió con malicia, mirando la esfera comprimida. Gracias al consejo que le había dado su amado Izuku de investigar a fondo y escribir cada detalle en su libreta, ella pudo descubrir la verdad más aterradora de su existencia. Su don, gravedad cero, no era simplemente quitarle el peso a todo lo que tocaba. No. Su verdadero poder iba mucho más allá que eso. No se limitaba a anular la atracción. Ochako descubrió que tenía el control absoluto sobre los vectores gravitacionales. Podía aumentar la presión cósmica hasta aplastar un camión blindado contra el suelo, generar campos de repulsión violentos que desintegraban ataques, o concentrar la gravedad en un solo punto para colapsar la materia, tal como acababa de hacer con la lata. Su poder era una fuerza de destrucción de nivel apocalíptico. Una fuerza que ocultaba con recelo del resto del mundo, guardándola como el secreto definitivo que usaría para proteger a Izuku de cualquiera que osara interponerse entre ellos. Habían pasado algunos minutos y Ochako salió del baño exhalando un vapor tibio que olía a fresas. Acababa de tomar una ducha larga y meticulosa. Se sentía completamente fresca, renovada y feliz. Le gustaba cuidar muchísimo su higiene personal, rayando en lo obsesivo. Detestaba la simple idea de que algún mal olor o imperfección estuviera en su cuerpo y que su amado Izuku llegara a notarlo. Eso sería un pecado imperdonable, una absoluta falta de respeto hacia la pureza de su deidad peliverde. Al salir, secó las gotas de agua que resbalaban por su piel. A pesar de tener casi 16 años, poseía una figura envidiable, con curvas notablemente pronunciadas y estéticas. Se miró fijamente al espejo empañado, limpió un círculo con la mano y soltó una risita burlona y estridente que rompió el silencio de la habitación. ¿En verdad esa perra de Hiro cree que tiene la más mínima oportunidad contra mí?, susurró Ochako, delineando su propia silueta con los dedos. ¿Acaso no se ha visto en un maldito espejo? Está completamente plana, qué patética. Rió de forma maliciosa, disfrutando del evidente contraste. A diferencia de Hiro, Ochako sabía que tenía un cuerpo muchísimo mejor, un atributo que usaría exclusivamente para deleitar y atrapar la mirada de Izuku. Se vistió con su pijama suave y se acostó en su cama, clavando la vista en las frías grietas del techo. En ese instante, la burbuja de felicidad se reventó, dando paso a un resentimiento amargo. Algo que Ochako odiaba con todo su ser, algo que carcomía sus entrañas día a día, era el hecho de ser pobre. ¿Por qué demonios había tenido que nacer en una familia de constructores que apenas llegaba a fin de mes? ¿Por qué sus padres tenían que ser tan desesperadamente pobres? Pensar en las deudas y en la escasez la hacía enfurecer de una manera violenta. Ella quería ser multimillonaria, tener una fortuna absurda como la de Momoya o Yorozu. Quería dinero masivo para poder darle absolutamente todos los lujos que su Izuku necesitara, comprarle los mejores trajes de soporte, las instalaciones de entrenamiento más avanzadas, darle todo, consentirlo hasta el cansancio, pero el destino la había arrastrado a la pobreza. Mientras miraba el techo con los puños apretados y una expresión de profunda rabia, un pensamiento intrusivo cruzó por su mente. Fue una idea súbita, brillante y profundamente oscura. Su rostro, contraído por el odio social, cambió de golpe a una mueca de felicidad pura y desquiciada. Sus ojos redondos se abrieron de par en par con un brillo demente. ¿Por qué no lo había pensado antes? La respuesta a todos sus problemas económicos había estado frente a ella todo este tiempo.
Su poder sobre los vectores gravitacionales, aunque no le permitía hackear sistemas de alta tecnología o moldear redes electrónicas como el don de manipulación de metales de Izuku, sí que le permitía hacer muchas cosas brutales. Le permitía destruir, colapsar, aplastar y doblegar cualquier barrera física en un parpadeo. A pesar de que estaba estudiando formalmente para ser una heroína en la academia más prestigiosa del país, a Ochako no le importaba en lo más mínimo mancharse las manos de sangre o sumergirse en la criminalidad si eso significaba conseguir el maldito dinero necesario para darle una vida de lujos a su amado. El fin justificaba cualquier atrocidad. Al día siguiente, las manecillas del reloj marcaban alrededor de las 8 de la mañana. Ochako se encontraba de pie en la pulcra oficina del director Nezu. Para la ocasión, se había quitado el uniforme escolar y vestía una ropa civil sumamente coqueta y femenina, tal como se apreciaba en su estilo habitual. Lleva una blusa blanca de encaje delicado con un sutil escote, un conjunto de falda rosa pastel de pliegues anchos con un suéter tipo cardigan a juego, y una cinta blanca atada con un tierno lazo alrededor de su cintura. Lucía como la viva imagen de la inocencia juvenil. Ochako estaba pidiendo un permiso especial para ausentarse de la UA por un par de horas. Como hoy era sábado, no había clases presenciales en la agenda. Por favor, director Nezu, pidió Ochako, juntando las manos y modulando su voz para que sonara tímida y cansada. Estar encerrada toda la semana en la academia por las medidas de seguridad, a veces me asfixia un poco. Solo quiero caminar por la ciudad para despejar mi mente. El director Nezu, sosteniendo una pequeña taza de té entre sus patas, la miró fijamente. Al ser una criatura comprensiva con el estrés postraumático de sus alumnos tras los ataques de los villanos, asintió con una sonrisa amable. Entiendo perfectamente tu situación, Uraraka-san, respondió Nezu con su habitual tono educado y agudo. Los eventos recientes han sido duros para todos ustedes, y un tiempo fuera de las paredes de la UA es saludable para el espíritu de un joven héroe. Tienes mi autorización. Aquí tienes tu pase por 3 horas. Por favor, mantente a salvo y no te alejes de los distritos concurridos. Muchísimas gracias, director. Le prometo que tendré mucho cuidado, agradeció Ochako, haciendo una reverencia perfecta antes de salir de la oficina. En cuanto la puerta se cerró detrás de ella, su tierna sonrisa se extinguió, dejando una mirada gélida y calculadora. Aunque Nezu era indiscutiblemente el ser más inteligente y estratega de todo Japón, su intelecto jamás cruzó la línea para sospechar que una de sus alumnas más dulces albergaba una oscuridad tan densa y putrefacta en su ser. Ochako logró cruzar los portones de seguridad de la UA con éxito. Comenzó a caminar a paso lento por las calles comerciales de Musutazu. Mientras avanzaba entre la gente, sus ojos escaneaban los alrededores, analizando meticulosamente los mejores lugares para llevar a Izuku a una cita, o mejor dicho, a las cientos de citas perfectas que ya tenía planificadas en su mente. Sin embargo, su caminata se detuvo cuando sus ojos divisaron un objetivo mucho más urgente. Allí estaba. Era un banco pequeño, una sucursal local de baja categoría que contaba con una seguridad ridículamente deficiente, apenas un par de guardias de mediana edad y cámaras obsoletas. El lugar perfecto para su debut financiero. Para no levantar sospechas y establecer una fachada de distracción, Ochako entró a una cafetería boutique que estaba justo al cruzar la calle. Sacó el poco dinero en efectivo que le quedaba en los bolsillos y se acercó al mostrador, donde una joven empleada la atendió con amabilidad. Buenos días, bienvenida. ¿Qué deseas ordenar?, preguntó la cajera. Ochako sonrió de esa forma dulce que derretía a cualquiera, metió la mano en su bolso y extrajo una fotografía impresa a color de alta definición de Izuku sonriendo a la cámara de forma descuidada. Hola, buenos días. Quiero una malteada de fresa premium, por favor, dijo Ochako con voz melosa, deslizando la fotografía sobre el mostrador. Pero tengo una petición muy especial, quiero que utilicen la técnica de arte en espuma o sirope para plasmar este rostro idéntico en la superficie de la malteada, por favor. Tiene que quedar perfecto, sin ningún error en sus pecas. La empleada parpadeó un par de veces, notablemente sorprendida por la extraña petición y la fijeza casi magnética en los ojos de la cliente, pero asintió rápidamente al ver el billete. Ah, claro, por supuesto. Nuestro barista puede replicar el diseño de la foto en la crema de la superficie. Tardará unos minutos. No hay problema, puedo esperar lo que sea por él, respondió Ochako con una suavidad que helaba la sangre de quien prestara atención. Tras recibir su orden, Ochako caminó hacia el parque que se encontraba justo enfrente de la sucursal bancaria.
Sosteniendo el vaso de plástico con ambas manos como si cargara un tesoro sagrado, miró la superficie. El sirope de chocolate dibujaba a la perfección el contorno del cabello verde y las adorables pecas de Suizuku. Tomó asiento en una de las banquetas de madera bajo la sombra de un árbol y clavó sus ojos castaños directamente en las puertas de vidrio del banco. Le dio un sorbo lento a la pajilla, saboreando la dulzura mientras su cerebro calculaba la presión gravitacional exacta que necesitaría para colapsar las bóvedas de acero y neutralizar las alarmas sonoras antes de que los héroes locales pudieran reaccionar. Lo que estaba a punto de planificar y ejecutar era un acto criminal, ilegal y aberrante en todo sentido de la palabra, pero a ella simplemente no le importaba en lo absoluto. Las leyes de la sociedad de héroes no significaban nada para ella. Para Ochako, la felicidad absoluta, el bienestar económico y el cumplimiento de cada capricho de su amado Izuku eran la única y verdadera prioridad en este podrido mundo. Ochako comenzó a mover ligeramente los dedos de su mano libre, manteniendo la malteada de fresa en la otra para no perder la compostura. Cerró los ojos a medias, simulando que disfrutaba de la brisa de la mañana, pero en realidad estaba extendiendo invisibles vectores de presión hacia el subsuelo y la estructura del banco. Buscaba la densidad exacta, la gigantesca concentración de masa que representaba la cámara de seguridad. Buscaba la bóveda. Después de unos segundos de escaneo milimétrico, sus ojos se abrieron con un brillo felino. La había encontrado. Sin mediar palabra, Ochako cerró el puño con una fuerza descomunal y tiró de él hacia el cielo, revirtiendo bruscamente la polaridad gravitatoria de la zona. El efecto fue devastador. La inmensa estructura de acero reforzado fue arrancada de sus cimientos subterráneos. Ochako sacó la bóveda con una fuerza salvaje, destrozando el suelo de concreto, rompiendo tuberías de agua y cableado de alta tensión, destrozando todo a su paso. Dentro del establecimiento, el pánico se desató en una fracción de segundo. Los pisos se agrietaron y las paredes de hormigón comenzaron a colapsar hacia el centro del edificio. Nadie en el interior entendía qué demonios estaba pasando. Terremoto. Es un terremoto, salgan todos. Gritó un civil que se encontraba en la fila de los cajeros, tirándose al suelo mientras el techo comenzaba a desmoronarse en pedazos. No, el suelo se está levantando. Algo viene desde abajo. Chilló una de las trabajadoras del banco, aferrándose al mostrador mientras veía cómo las baldosas salían disparadas por los aires. Después de algunos segundos de pura destrucción, el colosal cubo blindado de la bóveda emergió de la estructura del edificio y salió volando por los aires, elevándose a decenas de metros sobre el nivel de la calle. Era una masa de varias toneladas que flotaba con una ligereza aterradora, arrasando con la fachada del banco y esparciendo una densa nube de polvo y escombros. Las personas que caminaban tranquilamente por las aceras abrieron los ojos de par en par, paralizadas por el horror, antes de salir corriendo despavoridas en todas direcciones al ver aquella bóveda flotando suspendida en el cielo de Musutazu. Un villano. Es el ataque de un villano. Clamaba la gente en las calles, corriendo sin mirar atrás. Llamen a los héroes profesionales. Esa cosa va a caer sobre nosotros. Dentro de los restos humeantes del banco, las trabajadoras sobrevivientes tosieron por el polvo y, con manos temblorosas, buscaron el teléfono de emergencia. Policía. Por favor, auxilio. Gritó la gerente del banco a través de la línea. Un villano acaba de arrancar la bóveda principal. Salió volando por el cielo. No vimos a nadie, la estructura simplemente se elevó. Al otro lado de la calle, sentada pacíficamente en su banqueta, Ochako sonrió de una manera perturbadoramente dulce, dándole un último sorbo a su malteada con el rostro de Izuku. Con un sutil movimiento de su muñeca, alteró la trayectoria de la gravedad y envió lejos la bóveda, haciéndola viajar a gran velocidad por las alturas hacia una zona deshabitada. Satisfecha, se puso de pie, arrojó el vaso vacío a un contenedor de basura y salió caminando del parque con pasos ligeros, balanceando los brazos como si nada hubiera pasado. Una estudiante inocente disfrutando de su sábado por la mañana. Ella sabía perfectamente que lo que estaba haciendo estaba mal, muy mal ante los ojos de la ley y de la moral pública. Pero la palabra bien o mal carecía de significado en su mente retorcida. A ella simplemente eso no le importaba en lo absoluto. Las leyes humanas eran para la gente común, no para alguien que amaba con la intensidad con la que ella amaba. Ochako caminó a paso firme hacia las afueras de Musutazu, siguiendo la ruta aérea por donde había enviado la pesada estructura. El lugar elegido era un complejo industrial abandonado, repleto de almacenes vacíos y maleza alta, alejado del mapa urbano. Debido a la distancia, le tomó alrededor de 30 minutos llegar a pie al punto exacto.
Al ingresar al almacén abandonado donde la bóveda descansaba sobre el suelo agrietado, Ochako se acercó al mecanismo de seguridad. No necesitaba contraseñas ni llaves. Simplemente usó su Kirp para enfocar una presión de repulsión masiva dentro de los engranajes internos, rompiendo los cerrojos de titanio desde adentro. Las gruesas puertas de metal se abrieron de par en par con un quejido ensordecedor. Allí lo vio. Millones y millones de yenes apilados en perfectos bloques. Una fortuna entera al alcance de sus manos. Ochako sonrió con una felicidad desquiciada, sus ojos castaños reflejando el brillo del papel moneda. Se acercó y tomó varios fajos gruesos de dinero en efectivo, guardándolos con cuidado dentro de los bolsillos ocultos de su abrigo rosa y en su bolso de mano. Con esto será más que suficiente por ahora, pensó Ochako en un susurro, mientras sus dedos acariciaban los billetes. Podré comprarle esos costosos manuales de ingeniería que tanto quería ver, y la carne de primera calidad para prepararle el almuerzo. Mi hermoso Deku merece comer como un rey todos los días. Una vez que recolectó la cantidad deseada, utilizó su Kirk nuevamente para cerrar la pesada puerta blindada, sellándola a presión. Luego, para asegurarse de que nadie la encontrara, comenzó a levantar y arrastrar grandes estructuras de metal viejo, vigas oxidadas y chatarra que yacían en el almacén, poniendo toneladas de metales encima de la bóveda y ocultándola por completo de la vista de cualquier intruso. Aunque sabía que nadie solía venir por estos sectores desolados, debía ser sumamente precavida. Los villanos de baja categoría y los vagabundos solían rondar estos lugares abandonados en busca de refugio, y no permitiría que nadie pusiera sus sucias manos en el dinero de Suizuku. Salió de las ruinas industriales con una expresión impecable y se dirigió de regreso hacia la UA. En su ruta de retorno, pasó inevitablemente por las inmediaciones del banco que acababa de robar. La zona ya estaba completamente acordonada con cintas amarillas de la policía, y una multitud de civiles observaba el desastre. Entre las patrullas y las ambulancias, Ochako divisó a dos figuras familiares. El profesor Aizawa, con sus ojos inyectados en sangre y sus cintas de captura listas, junto a la heroína más 18, Midnight, quien vigilaba el perímetro con su látigo en mano. Ochako, ejecutando su papel de alumna perfecta y preocupada, se frotó los ojos para fingir sorpresa y un toque de miedo. Para pasar completamente desapercibida y eliminar cualquier sospecha, se abrió paso entre la multitud y se acercó corriendo hacia los dos profesores. Aizawa-sensei. Midnight-sensei. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Ochako con la voz temblorosa, imitando a la perfección el pánico de una civil inocente. Aizawa se giró, abriendo los ojos con sorpresa al ver a una de sus alumnas en medio del caos. «Uraraka. ¿Qué haces aquí?», preguntó Aizawa, frunciendo el ceño bajo sus gafas de protección. «Este lugar es peligroso, un villano atacó la zona hace menos de una hora. Deberías estar en los dormitorios». Es que yo estaba aquí cuando eso pasó», mintió Ochako, tapándose la boca con fingido horror. «Salí a tomar un poco de aire fresco con el permiso del director Nezu, estaba caminando por la acera de enfrente cuando, de la nada, escuché un estruendo horrible y vi cómo la enorme bóveda del banco salió volando por los aires. Fue espantoso». Midnight se acercó de inmediato, colocándole una mano en el hombro para reconfortarla, completamente engañada por la actuación de la castaña. «Tranquila, pequeña, ya estás a salvo con nosotros», dijo Midnight, suavizando su mirada. «Dime, ¿pudiste ver hacia qué dirección se llevó el villano la bóveda? Necesitamos registrar el cuadrante exacto, pero los testigos están demasiado histéricos y dan versiones contradictorias». Ochako asintió con presteza, dibujando una expresión de máxima concentración. Sabiendo perfectamente dónde había escondido el botín, extendió su brazo y apuntó con el dedo hacia una dirección completamente opuesta, el sector oeste de la ciudad, una zona residencial densamente poblada que los mantendría ocupados buscando durante días. Salió volando hacia allá. Mintió Ochako sin parpadear, desviando por completo la investigación con total frialdad. Vi que flotaba muy alto en esa dirección, pasando por encima de aquellos edificios comerciales. Un oficial de la policía que se encontraba al lado, con una libreta en la mano, se acercó rápidamente al escuchar sus palabras. «¿Hacia el distrito comercial del oeste?» «Entendido, jovencita», dijo el oficial, tomando nota apresuradamente en su libreta de apuntes. «Informaré de inmediato a las unidades de patrullaje para que desvíen los drones de búsqueda hacia esa coordenada. Su testimonio es de gran ayuda, señorita. Es mi deber como estudiante de héroe, solo espero que atrapen a ese horrible villano», respondió Ochako, haciendo una pequeña y respetuosa reverencia hacia el oficial y sus maestros.
Bien hecho, Uraraka. Ahora regresa de inmediato a la academia. El ambiente en la ciudad no es seguro hoy, ordenó Aizawa con su tono seco, aunque internamente aliviado de que su alumna estuviera ilesa. Sí, sensei. Regresaré ahora mismo, asintió ella, despidiéndose con una sonrisa dulce. Ochako dio la vuelta y comenzó a caminar a paso moderado hacia las puertas de la UA, vigilando el reloj de su muñeca. Su permiso de 3 horas estaba casi por terminar, por lo que su coartada temporal ante el director Nezu sería absolutamente perfecta e intachable. Nadie sospecharía jamás de la dulce Uraraka. A medida que se alejaba del ruido de las sirenas y la multitud, una sonrisa torcida, amplia y desquiciada cruzó sus labios castaños. Una risita ahogada escapó de su garganta. ¿Así de ridículamente fácil era robar un banco en esta sociedad? En su mente retorcida, no lograba comprender cómo demonios existían villanos tan estúpidos e incompetentes que terminaban siendo atrapados por la policía al robar una simple y miserable tienda de conveniencia. El sistema de seguridad de los héroes le parecía una completa basura, un chiste del cual ella podía burlarse cuando quisiera. Caminaba con el corazón latiendo con fuerza, pero no por el miedo de haber cometido un crimen de categoría nacional, sino por la tremenda adrenalina y la emoción pura de pensar en el rostro de Izuku. En su psicología distorsionada, Ochako estaba firmemente convencida de que estaba haciendo lo correcto. No había maldad en sus acciones, solo amor puro, devoción y sacrificio. Todo ese dinero no era para ella, era el combustible que alimentaría la comodidad del dueño de su corazón. Todo lo hacía únicamente para complacer a Izuku, para poder comprarle la ropa de diseñador que merecía, llenarlo de lujos que borraran su pasado de escasez, y tener los recursos infinitos para sacarlo a comer a los restaurantes más caros de Japón. Sí, todo lo que hiciera valía la pena, porque al final del día, el mundo entero podía arder en el caos, pero Izuku seguiría siendo feliz, y sería solo de ella. Ochako finalmente cruzó los umbrales de la UA, manteniendo esa expresión serena, casi angelical, que usaba como un escudo perfecto ante el mundo. Al entrar a los pasillos principales del edificio de los dormitorios, se dio cuenta de que la noticia de lo que había pasado ya se había propagado como un incendio forestal por toda la academia. Los estudiantes se agrupaban en las salas comunes, murmurando con rostros pálidos llenos de asombro y preocupación sobre el audaz crimen ocurrido en Musutazu. En la gran pantalla del televisor de la sala común, un reportero con semblante serio transmitía un informe de último minuto que mantenía a todos cautivados. Repetimos la noticia de última hora que ha conmocionado a la prefectura de Shizuoka, decía el presentador del noticiero, mientras de fondo se mostraba un video casero de baja calidad. Un ataque sin precedentes sacudió una sucursal bancaria local esta mañana. Las imágenes que están viendo en pantalla fueron captadas por la cámara de seguridad de un establecimiento cercano. Como pueden observar, la gigantesca bóveda blindada del banco es arrancada de raíz y vuela directamente hacia el cielo a una velocidad asombrosa. Las autoridades confirman que el autor de este atraco posee un don de manipulación gravitatoria o telequinesis de escala masiva, pero hasta el momento se desconoce por completo la identidad del sospechoso y el paradero del dinero, ya que los árboles y la altitud impidieron rastrear hacia dónde fue la estructura. Ochako pasó al lado de los sofás, deteniéndose solo un instante para contemplar la pantalla. En el sofá, Denki Kaminari se jalaba los cabellos, visiblemente alterado por las implicaciones del asalto. «Viejo, esto es una locura», exclamó Kaminari, mirando a sus compañeros. «Arrancar una bóveda entera de esa manera, eso requiere una fuerza descomunal. Debe ser un villano de la liga o alguien de un nivel destructivo aterrador. Es un método demasiado limpio y directo», añadió Mina Asido, abrazando un cojín con nerviosismo. «Da miedo pensar que alguien con ese tipo de poder esté caminando libremente por las calles de Musutazu. Menos mal que los héroes ya están investigando el perímetro». Ochako soltó una pequeña risita interna, un sonido silencioso cargado de desprecio hacia las deducciones de sus compañeros. «Qué par de idiotas», pensó, mientras reanudaba su marcha con total tranquilidad, dirigiéndose directamente hacia el ascensor. Ninguno de esos futuros héroes tenía la capacidad mental para notar que la autora de semejante catástrofe económica acababa de pasar junto a ellos, vistiendo un cardigan rosa y oliendo a fresas. Entró a su habitación y cerró la puerta con pestillo, exhalando un suspiro de alivio. Sin perder tiempo, se quitó el abrigo y sacó el dinero acumulado en sus bolsillos y bolso de mano. Eran varios cientos de miles de yenes en efectivo, billetes relucientes y crujientes que desparramó sobre su cama. Una sonrisa de pura satisfacción y codicia se dibujó en su rostro.
Era una cantidad más que suficiente para cubrir cualquier gasto importante durante varios meses, dinero real obtenido gracias a la sumisión de las fuerzas físicas del universo. Guardó ese dinero en un lugar sumamente seguro, oculto bajo el revestimiento de su armario. Aunque sabía perfectamente que nadie entraba a su habitación sin su consentimiento, a Ochako le gustaba ser extremadamente cuidadosa y meticulosa. Un solo error insignificante podría arruinar el hermoso futuro que estaba construyendo junto a su peliverde. Una vez que el botín estuvo asegurado, caminó hacia su escritorio de madera. Tomó una libreta de notas de hojas gruesas y tomó asiento, abriéndola por las páginas centrales. En esa libreta privada, Ochako anotaba de manera detallada y analítica todo lo nuevo que descubría sobre el verdadero funcionamiento de su Kirk, los cálculos de presión y las ecuaciones vectoriales que la escuela jamás le enseñaría. En las hojas más recientes, había dibujado minuciosamente un nuevo diseño para su traje de héroe. Ya que ahora entendía con precisión matemática cómo funcionaba mejor su Kirk de control gravitatorio masivo, había decidido que era momento de actualizarse. El nuevo diseño del traje estaba pensado estratégicamente para sacar el mayor provecho y rendimiento físico a su verdadera capacidad. Consistía en un traje de cuerpo completo de una sola pieza, predominantemente blanco y negro de corte estilizado que se ajustaba perfectamente a su silueta. El torso combinaba un diseño de placas reforzadas blancas con secciones negras laterales que descendían por sus piernas. En los hombros y los antebrazos, incorporaba pesados brazales metálicos de color gris claro, decorados con detalles circulares en un tono rosa vibrante y pequeños indicadores luminosos de color verde brillante. La zona del cuello estaba protegida por un collarín grueso de color rosa pastel, diseñado para mitigar los cambios de presión internos en su cuerpo. En sus muñecas, los guanteletes eran de gran tamaño, provistos de dispositivos circulares con anillos de sujeción rosados que le permitirían canalizar y proyectar los vectores gravitacionales con mayor estabilidad al apuntar a sus objetivos. En la parte inferior, el traje terminaba en unas masivas y pesadas botas blindadas de color blanco que cubrían desde sus rodillas hasta los pies, equipadas con amortiguadores internos de impacto y emisores en verde brillante para soportar la inmensa presión cósmica que generaba al alterar la gravedad a su alrededor. Finalmente, el casco protector mantenía sus icónicas antenas estilizadas en rosa y blanco, optimizadas para resguardar su cabeza durante las fluctuaciones de fuerza más severas. Era una armadura de combate imponente y letal, camuflada bajo una apariencia estilizada. Ninguno de sus compañeros de clase sabía cómo funcionaba realmente su Kirk a este nivel destructivo. A todos ellos, incluidos los profesores, solo les había dicho verdades a medias. Les hacía creer que su límite seguía siendo la ingravidez por contacto físico y las náuseas posteriores. Ni siquiera su amado Izuku conocía el alcance real de su poder. Aunque internamente no le gustaba en absoluto tener que mentirle o guardarle secretos a Izuku, Ochako se convencía a sí misma de que lo hacía estrictamente por su propio bien. El conocimiento de una fuerza tan oscura podría perturbar la mente pura de su héroe, y ella estaba dispuesta a cargar con toda la suciedad del mundo con tal de mantenerlo a salvo. Cerró la libreta con firmeza y la guardó en el fondo de su escritorio. El diseño estaba listo. Solo faltaba buscar la manera discreta de mandarlo a confeccionar con el departamento de soporte sin levantar sospechas sobre las especificaciones técnicas de los amortiguadores de presión. Ochako se puso de pie y salió de su habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Cruzó el pasillo en búsqueda de Izuku. Desde ayer por la tarde no lo había visto ni un solo segundo, y su mente ya estaba empezando a jugarle malas pasadas. Una profunda y punzante irritación comenzaba a apoderarse de su sistema si no lo veía pronto. Necesitaba mirar esos ojos esmeralda, comprobar que seguía respirando el mismo aire que ella y asegurarse de que ninguna otra presencia molesta estuviera intentando robarle su atención. Después de unos minutos de búsqueda, el pulso de Ochako finalmente regresó a su ritmo normal al encontrar a su deidad peliverde. Izuku estaba en la pequeña sala de descanso del segundo piso, sentado frente al televisor mientras jugaba videojuegos en su consola. Lo que más le agradó y encendió una chispa de absoluta satisfacción en su pecho es que estaba completamente solo. No estaba el molesto de Todoroki, ni la insoportable de Hiro, ni ningún otro obstáculo. Sin perder un solo segundo, Ochako acortó la distancia y se sentó justo al lado de Izuku, invadiendo sutilmente su espacio personal para embriagarse con su cercanía. Izuku desvió por un instante la mirada de la pantalla, miró a Ochako y la saludó con esa sonrisa brillante y sincera que tanto volvía loca a la castaña, una expresión que tenía el poder de desarmarla por completo.
Buenos días, Uraraka-san. Dijo Izuku, deteniendo el juego por un momento. Qué bueno verte. Buenos días, Deku-kun. Respondió Ochako con una voz melodiosa, juntando las manos sobre sus rodillas de forma adorable. Veo que estás practicando tus reflejos temprano. Sí, un poco, comentó Izuku, rascándose la mejilla. Por cierto, ¿supiste lo que pasó esta mañana en el centro? En las noticias no paran de hablar del banco que fue destruido. Dicen que una fuerza invisible arrancó la bóveda y la hizo flotar por los aires. Es un nivel de alteración de gravedad o telequinesis que me resulta increíble. Estaba pensando en cómo un killer de esa magnitud estructural podría. Ochako ensanchó su hermosa sonrisa, sintiendo un delicioso escalofrío de superioridad al escuchar a su amado analizar, sin saberlo, el mismísimo poder de ella. Sí, lo escuché en la sala común. Interrumpió Ochako con tono inocente y desenfadado. Es algo aterrador, ¿verdad? Da miedo pensar que existan villanos capaces de hacer cosas tan extremas. Pero no te preocupes por eso ahora, Deku-kun. Lo importante es que aquí en la UA estamos completamente a salvo, tú y yo. Tienes razón, Uraraka-san, asintió Izuku, devolviéndole la sonrisa, completamente aliviado por la actitud pacífica de su amiga. Es mejor no arruinar el fin de semana pensando en cosas tan oscuras. Las horas pasaron volando como si el tiempo mismo se doblegara ante los deseos de la castaña. Izuku y Ochako se la pasaron juntos el resto del día, compartiendo risas, anécdotas de los entrenamientos y bocetos de tácticas. Pasar casi todo el día con su amado era algo que volvía locamente feliz a Ochako, una sobredosis de dopamina que alimentaba su obsesión. Conforme cayó la tarde, la conversación se trasladó de manera natural a la habitación de Izuku, un territorio sagrado que ella ansiaba explorar a detalle. Mientras Izuku organizaba unos cuadernos, Ochako se dedicó a examinar minuciosamente el entorno. La habitación del peliverde estaba inundada, casi de forma asfixiante, con uno que otro póster de edición limitada, figuras de acción articuladas y ropa de cama inspirada en el antiguo símbolo de la paz. Vaya, sí que eres un gran fan de All Might, Deku-kun. Dijo Ochako, forzando una risita tierna. Sin embargo, detrás de sus grandes ojos castaños, Ochako estaba ocultando unos celos demasiado enfermizos, una rabia sorda y posesiva que le quemaba. Lo siento si es demasiado temático. Respondió Izuku, riendo con timidez y frotándose la nuca al notar la mirada fija de la chica. Bueno, crecí viendo los vídeos de All Might en internet. Mi admiración por él también creció con los años. Ver cómo salvaba a miles de personas con una sonrisa, sin importar lo difícil que fuera la situación, me inspiró por completo a querer convertirme en un héroe que pueda proteger a los demás. Ochako contuvo la respiración por un segundo, tragándose el veneno de sus celos. Sabía que tenía que ser paciente. Ya llegaría el día en que ella derribara todos esos pósters y los reemplazara con fotos de ellos dos juntos. Cambiando bruscamente de tema para enfocar la atención del chico en sus cuidados, Ochako suavizó su postura. Dime, Deku-kun, ¿tienes hambre? Preguntó Ochako, ladeando la cabeza con una mirada tan infinitamente tierna y angelical, pero que en el fondo ocultaba a una loca peligrosamente obsesionada. Izuku parpadeó, procesando la pregunta mientras su estómago emitía un leve gruñido que lo delató al instante. Bueno, ahora que lo dices, sí que tengo algo de hambre, dijo Izuku, riendo nerviosamente mientras se tocaba el abdomen. Se me pasó el tiempo volando y olvidé el almuerzo. Perfecto. Quédate aquí, no te muevas, habló Ochako con firmeza, dándole una palmadita suave en el hombro. Yo iré a buscar algo delicioso para comer a la cafetería. Izuku se incorporó de inmediato, intentando ser caballeroso. Espera, Uraraka-san. Te acompaño, no es justo que vayas sola y cargues con todo. No, de ninguna manera. Se negó Ochako de inmediato, cruzando los brazos en forma de X de manera exageradamente coqueta. Insisto, Deku-kun, quédate a descansar. Has entrenado muy duro esta semana. La realidad detrás de su negativa no era porque odiara la idea de caminar junto a él. Al contrario, si fuera por ella, Izuku podría acompañarla a todos lados, seguirla a cada rincón, incluso entrar a bañarse junto a ella sin importar la decencia. El verdadero motivo de su rechazo era puramente estratégico y egoísta. Sabía que si bajaban juntos a las áreas comunes, existía una probabilidad altísima de que algún amigo molesto de Izuku, como el delegado Irida o la ruidosa de Ashido, se les uniera en el camino, arruinando su preciado tiempo a solas. Y eso era algo que Ochako ya no estaba dispuesta a tolerar bajo ninguna circunstancia.
Ochako salió de la habitación y se dirigió a paso veloz hacia la cocina y la cafetería de los dormitorios. El lugar estaba relativamente vacío a esa hora. Al acercarse al mostrador de servicio, se encontró con el personal de cocina de guardia. «Buenas tardes, jovencita. ¿Qué te gustaría ordenar para llevar?», preguntó el encargado del comedor. «Hola, buenas tardes. Quisiera una porción grande de katsudon, por favor», pidió Ochako con una sonrisa impecable y un tono de voz sumamente dulce. Ella conocía a la perfección absolutamente todos los gustos y disgustos de Izuku. Sabía exactamente cuánta salsa le gustaba en el arroz, el término perfecto de la cocción del cerdo y la temperatura exacta en la que prefería su comida. Había memorizado cada pequeño detalle de su rutina alimenticia a través de una observación silenciosa e implacable durante los últimos meses. Después de unos minutos de espera, que le parecieron una eternidad lejos de su objetivo, Ochako regresó al segundo piso cargando el contenedor térmico con la comida. Al abrir la puerta de la habitación, encontró a Izuku esperándola pacientemente sentado en el suelo. En el instante en que Ochako destapó el recipiente y el aroma del cerdo empanizado inundó el cuarto, los ojos de Izuku se iluminaron por completo con un brillo de pura felicidad infantil. «Vaya, Uraraka-san. Katsudon. ¿Cómo sabías que era mi comida favorita?», preguntó Izuku, con la boca hecha agua y una sonrisa de oreja a oreja. «Jeje, un pajarito me lo contó», mintió ella de forma adorable, sentándose a su lado mientras disfrutaba de ver la devoción con la que él devoraba el platillo. «Come todo lo que quieras, Deku-kun. Lo prepararon especialmente para ti». El resto de la tarde y la noche transcurrió en una perfecta e idílica burbuja de intimidad. Se la pasaron hablando de trivialidades, compartiendo secretos de la infancia y viendo series japonesas en la computadora de Izuku. Las horas se escurrieron entre los capítulos, extendiéndose de manera casi clandestina hasta casi las 3 de la mañana. La atmósfera de la habitación era cálida, silenciosa y sumamente cercana. El cansancio finalmente comenzó a cerrar los párpados de Izuku, quien emitía pequeños bostezos que a Ochako le parecían la cosa más hermosa del planeta. Sabiendo que debía mantener su fachada de estudiante disciplinada para no levantar sospechas entre los profesores o el sistema de seguridad nocturno, Ochako se puso de pie con renuencia, estirando sus piernas. «Ya es muy tarde, Deku-kun, creo que ambos debemos ir a dormir», dijo Ochako con un tono de fingida lástima, despidiéndose con un suave ademán. «Sí, tienes razón, Uraraka-san», respondió Izuku con voz adormilada, frotándose un ojo. «Muchas gracias por quedarte conmigo hoy. Fue un día increíble». Ochako cruzó el pasillo en silencio y regresó a su propia habitación. Cerró la puerta y se dejó caer de espaldas contra el colchón, mirando la oscuridad del techo. Aunque si fuera por ella, se hubiera quedado a dormir con Izuku en la misma cama, abrazándolo con fuerza y escuchando los latidos de su corazón durante toda la noche. El simple hecho de imaginar sus cuerpos juntos bajo las sábanas, sintiendo el calor de su piel y la respiración de su peli verde contra su cuello, era una idea que excitaba y alteraba los sentidos de Ochako a un nivel extremadamente alto, haciendo que su corazón bombeara sangre con una violencia deliciosa. Se aferró con fuerza a la almohada que tenía el rostro de Izuku pegado, hundiéndose en sus fantasías posesivas mientras se quedaba dormida, sabiendo que cada vez faltaba menos para que él fuera suyo por completo. Habían pasado varias semanas desde aquel entonces. Ochako no lo había planeado de forma tan idílica, pero desde el día del asalto al banco, la dinámica entre los dos había dado un giro absoluto. Si bien desde hacía meses ya eran buenos amigos, a partir de esa tarde compartiendo el katsudon algo cambió drásticamente en la rutina de Izuku. Ahora eran infinitamente más cercanos, compartiendo confidencias, almuerzos a solas y largas jornadas de estudio que nadie más lograba interrumpir. Aquello era algo que emocionaba enormemente a Ochako. Sentía una euforía interna tan desmedida, un fuego posesivo tan gratificante, que su felicidad simplemente no la podía describir con palabras comunes. Sentía que el universo finalmente se alineaba para dejarle el camino libre hacia su dios peliverde. Mientras tanto, en el mundo exterior, las investigaciones policiales y el despliegue de los héroes profesionales seguían activos sobre el misterioso robo del banco de Musutazu. Sin embargo, debido a la perfecta pista falsa que Ochako le había plantado a Izawa y Midnight, los agentes continuaban buscando en el cuadrante equivocado. Hasta la fecha, las autoridades no habían encontrado ni una sola pista del culpable, ni el menor rastro de dónde demonios estaba la colosal bóveda blindada que resguardaba los millones de yenes.
La policía estaba completamente estancada, catalogando el incidente como el crimen perfecto ejecutado por un villano fantasma. Ochako, por su parte, administraba el botín con una frialdad magistral. Usaba ese flujo inagotable de dinero robado exclusivamente para complacer, consentir y malcriar a su amado. Le compraba los videojuegos de última generación que él solo miraba en catálogos, ropa deportiva de marcas exclusivas para sus extenuantes entrenamientos y costosos manuales técnicos de soporte que Izuku devoraba con la mirada brillante. Evidentemente, levantar sospechas en los dormitorios de la UA era un riesgo, ya que todos sus compañeros de la clase 1A sabían perfectamente que la familia de Ochako venía de un estrato social muy bajo y que pasaban por constantes apuros económicos. Para evitar murmullos, Ochako diseñó la fachada perfecta. Cuando Mina o Tsuyu le preguntaban con asombro por los constantes paquetes que llegaban a su nombre, ella simplemente inflaba las mejillas con timidez y soltaba una mentira piadosa con su voz más tierna. Ah, es que los negocios de construcción de mi papá finalmente empezaron a dar frutos en otra prefectura. Decía Ochako, juntando las manos de forma adorable. Con el dinero que mis padres me envían ahora, me dijeron que me diera mis gustos y que consintiera un poco a mis amigos. Ellos insistieron mucho en que no me privara de nada. Esa explicación, cargada de una fingida inocencia, fue el escudo ideal. Nadie en la academia dudó de la buena fortuna de la dulce e intachable Uraraka. Paralelamente, y sin que Izuku se diera cuenta en lo más mínimo, Ochako había comenzado a ejecutar la fase más silenciosa y manipuladora de su plan definitivo. Deshacerse de forma sistemática de absolutamente todo lo relacionado con Olmig dentro del entorno de su amado. No podía tolerar que un tercero monopolizara la mente del peliverde. Comenzó con cosas pequeñas, casi imperceptibles. Aprovechando los momentos en que Izuku iba al baño o se distraía limpiando, ella tomaba una figura de acción minúscula del héroe retirado y la deslizaba en su bolso. En su lugar, colocaba hermosas fotos enmarcadas donde salían ella e Izuku sonriendo juntos durante sus paseos. Los costosos regalos que Ochako le daba constantemente a Izuku tenían un doble propósito psicológico. Cada vez que le obsequiaba una consola nueva o un set de enciclopedias de héroes, ella misma se encargaba de reordenar el mobiliario de la habitación, reemplazando discretamente los pósters y las estatuillas de Olmig, para hacer espacio a los nuevos objetos que ella le proveía. Izuku, abrumado por la enorme generosidad de su amiga, apenas notaba las ausencias, creyendo vagamente que simplemente había guardado sus viejos coleccionables en alguna caja debido a la falta de espacio. Ochako sonreía al ver cómo el santuario del símbolo de la paz se transformaba gradualmente en un templo dedicado exclusivamente a su relación. Un sábado por la tarde, mientras el cielo exterior se teñía de un gris tormentoso, Ochako se encontraba sentada en la alfombra de la habitación de Izuku, apoyando su cabeza ligeramente contra la rodilla del chico mientras miraban una serie dramática en la pantalla de la computadora. En ese instante de aparente calma, una idea extremadamente oscura, densa y perversa cruzó por su mente. Una idea infinitamente más oscura y maquiavélica que haber colapsado la estructura de un banco nacional. En la pantalla del televisor, la trama de la serie mostraba cómo un joven prodigio y sumamente talentoso lograba llevar una corporación multimillonaria que estaba en la total ruina hacia lo más alto del mercado internacional, alcanzando el éxito absoluto. El conflicto del protagonista radicaba en que sus padres eran unos completos incompetentes, unos parásitos mediocres que solo sabían despilfarrar los recursos y frenar el verdadero potencial de su brillante hijo. Ochako clavó la mirada fija en los subtítulos de la serie, mientras sus ojos castaños adoptaban una fijeza demente, carente de cualquier rastro de humanidad. Sus dedos comenzaron a acariciar de forma inconsciente la tela del pantalón de Izuku. Su mente retorcida empezó a trazar un paralelo inmediato entre la ficción de la pantalla y su propia realidad. Miró de reojo a Izuku, detallando la concentración en su rostro, la mandíbula firme y el increíble potencial de su don de ferrogénesis. Izuku era un diamante en bruto, un ser superior capaz de moldear el acero y gobernar el mundo a su antojo con tan solo extender sus manos. Era demasiado perfecto, demasiado talentoso para estar atado a las limitaciones de una vida ordinaria. Y entonces, la revelación la golpeó con la fuerza de un impacto gravitatorio. Los padres de Izuku, y sus propios padres, eran exactamente iguales a los de la serie. Unos malditos incompetentes. ¿Por qué su Izuku tenía que esforzarse tanto por complacer las expectativas de una sociedad hipócrita? ¿Por qué sus propios padres la presionaban indirectamente con su miseria y sus llamadas telefónicas llenas de lamentos económicos?
Llegada a este punto de quiebre psicológico, Ochako experimentó una alarmante epifanía emocional. Se dio cuenta de que ya no sentía ni una sola pizca de amor, empatía o afecto hacia sus propios padres, ni mucho menos hacia sus compañeros de clase. Para ella, las llamadas semanales de su madre pidiéndole que se cuidara le resultaban una molestia insufrible, un ruido blanco que bloqueaba sus pensamientos. Sus amigos de la clase 1A, las chicas con las que compartía el té, los profesores que la guiaban, todos ellos pasaron a ser simples decorados, hormigas insignificantes que caminaban por el mismo suelo que ella. El concepto de la familia de sangre y los lazos de compañerismo se habían disuelto por completo en el ácido de su obsesión. El espacio de su corazón se había reducido a un núcleo compacto, denso y egoísta. Ya no había espacio para la piedad filial ni para la lealtad escolar. Absolutamente todo su amor, su devoción, su cordura y su adoración existencial estaban dirigidos hacia una sola persona, y ese amor era hacia Izuku. Al día siguiente, Ochako se encontraba encerrada en el cubículo más apartado de los baños del campus, sosteniendo un pequeño teléfono desechable que había comprado en un callejón de mala muerte. Tras navegar pacientemente a través de la red oscura usando un navegador encriptado, había encontrado lo que buscaba. Un foro oculto de mercenarios y criminales que hacían trabajos sucios sin hacer preguntas. Ochako había decidido empezar formalmente con su plan definitivo: deshacerse de sus padres. Ya no los necesitaba en su vida. Se habían convertido en un lastre emocional y financiero que amenazaba con distraerla de su verdadero propósito. Tenía grandes planes para el futuro, y en el hermoso mundo que estaba construyendo, no había espacio para los lamentos de dos constructores mediocres. La línea emitió un chasquido sordo antes de que una voz ronca, distorsionada por un modulador, respondiera al otro lado. «Habla rápido. ¿Quién es el objetivo y cuánto ofreces?», dijo el mercenario de la red oscura. Ochako no titubeó ni un milisegundo. Su voz sonó gélida, desprovista de cualquier rastro de la calidez juvenil que fingía a diario. «Quiero un trabajo doble en la prefectura de Mie. 2 adultos, un matrimonio. Necesito que se deshagan de ellos de forma permanente», ordenó Ochako con una calma que erizaba la piel. «Pero escúchame bien. Todo debe parecer como si un grupo de villanos comunes los hubiera atacado para robarles. Debe ser caótico, ruidoso y descuidado. No debe quedar ni un solo rastro que apunte hacia la UA. Es factible. Los robos con violencia perpetrados por bandas de matones locales están en auge desde el retiro de All Might. La policía no sospechará nada si el escenario está lo suficientemente sucio», respondió la voz distorsionada. «La tarifa por un trabajo limpio de ese tipo son 2 millones de yenes. Mitad por adelantado. Ya he realizado la transferencia en criptomonedas con la primera mitad del dinero a la billetera digital que dejaron en el foro», declaró Ochako, recordando los fajos de billetes que había lavado meticulosamente a través de cajeros automáticos del mercado negro. «Cuando el trabajo esté completamente terminado y yo confirme el deceso en los obituarios locales, les liberaré la otra mitad. Si fallan o si dejan un cabo suelto, me encargaré de colapsar sus pulmones de forma remota. ¿Entendido?». Un silencio tenso se apoderó de la línea antes de que el mercenario soltara una risa seca. «Entendido. El matrimonio dejará de existir antes de que termine el fin de semana. Disfruta tu día». La llamada se cortó. Ochako retiró la batería del dispositivo, la partió a la mitad aplicando una leve presión gravitatoria hasta doblar el circuito y arrojó los restos por el desagüe. Al salir del baño, caminó por los pasillos de la UA como si nada hubiera pasado. Su tierna y dulce sonrisa enmarcaba su bello rostro, irradiando una paz angelical que camuflaba a la perfección al monstruo que acababa de firmar la sentencia de muerte de sus propios progenitores. Hoy era un día sumamente especial. La clase 1A tenía programada una sesión intensiva de combates simulados en el Gamma de la UA. Ochako caminaba con una confianza renovada, vistiendo con orgullo su nuevo traje de heroína, el cual había llegado a su casillero hacía apenas un par de días tras ser aprobado con recelo por el Departamento de Soporte Técnico, siguiendo los planos que detallaba fielmente el registro. Las masivas botas blancas resonaban firmes contra el concreto, y los pesados brazales metálicos con detalles rosados le daban un aire imponente y letal. Hoy su compañero asignado para los ejercicios de combate cerrado era Izuku. Ochako simplemente no podía estar más feliz. Al ingresar al área de preparación del campo de entrenamiento, divisó a toda la clase 1A reunida. Los estudiantes conversaban animadamente en grupos, ajustando sus respectivos trajes de soporte. «Vaya, miren a Uraraka-san», exclamó Mina Asido, señalándola con asombro.
Ese traje nuevo se ve increíble. Parece sacado de una película de operaciones tácticas especiales. Te ves súper ruda, Ochako-chan. Es una actualización muy robusta, comentó Tenya Ida, moviendo sus brazos de forma robótica. Los amortiguadores de las piernas parecen diseñados para absorber impactos de gran magnitud. Excelente iniciativa para mejorar la seguridad en el campo, Uraraka-kun. Ochako agradeció los comentarios con una reverencia adorable y un par de ademanes tímidos, inflando las mejillas para mantener su fachada. Sin embargo, su mirada esquivó rápidamente al resto del grupo y se clavó en un punto específico. Allí estaba él. Izuku se encontraba sentado sobre un bloque de concreto, ajustando las correas de su propio calzado mientras conversaba animadamente con su mejor amigo, Shoto Todoroki. Al detallar a su amado, Ochako sintió que las mejillas se le encendían, pero al mismo tiempo, por dentro hervía de unos celos demasiado enfermizos y ponzoñosos al ver la familiaridad con la que Shoto le hablaba a su peliverde. Detestaba que compartieran un espacio exclusivo. Aún así, por fuera se mantuvo imperturbable, armada con su mirada tierna y pacífica, esa expresión inocente con la que parecía que no sería capaz de hacerle daño ni a una sola mosca. Izuku lucía su nuevo traje de combate de sigilo, una indumentaria sofisticada. El traje de Deku estaba meticulosamente diseñado para sacar el máximo provecho y rendimiento físico a su descomunal Ki de ferrogénesis. Consistía en un conjunto de una sola pieza en color negro mate de alta densidad, con un prominente diseño en forma de V en el pecho en un vibrante tono azul y violeta que se extendía hacia los hombros y los bíceps en líneas geométricas perfectas. El cuello alto se conectaba con una gran capucha negra con decoraciones azuladas que cubría su cabeza, dándole un aire misterioso y táctico. Alrededor de sus hombros y espalda baja, el traje incorporaba arneses reforzados de color gris claro con módulos circulares de liberación magnética, diseñados específicamente para almacenar limaduras de hierro y fragmentos de aleaciones concentradas. En sus antebrazos, llevaba brazales negros reforzados con placas tácticas que estabilizaban la fatiga muscular cuando moldeaba estructuras pesadas, combinados con guantes especiales que dejaban descubiertos únicamente los dedos pulgar e índice de cada mano para permitirle una manipulación táctil molecular ultra precisa del metal. En la cintura, un cinturón utilitario repleto de bolsillos tácticos guardaba pequeñas esferas de acero comprimido listas para ser expandidas. Las piernas estaban protegidas por rodilleras reforzadas articuladas y unas imponentes botas de combate negras con suelas gruesas en color violeta, preparadas para resistir las vibraciones y el retroceso de la materia metálica al colisionar. Era una armadura de combate diseñada para la guerra absoluta. Cuando Izuku levantó la vista y vio acercarse a Ochako, se detuvo en seco, abriendo los ojos de par en par. Se sorprendió muchísimo. No tenía la menor idea de que ella había modificado su traje de una forma tan radical y sofisticada. Uraraka-san. Exclamó Izuku, poniéndose de pie rápidamente y sintiendo un súbito sonrojo ante la imponente silueta de la chica. Tu traje, se ve asombroso. Las placas de compresión y los guanteletes de vector, se nota que el departamento de soporte hizo un trabajo increíble. Estás genial. Ochako se acercó un paso más, reduciendo la distancia física para que Shoto quedara relegado a un segundo plano. Miró a Izuku con ojos brillantes, deleitándose con la admiración legítima que emanaba de su rostro. Muchas gracias, Deku-kun. Dijo Ochako con una voz cantarina y dulce, juntando sus dedos de forma coqueta. Quise hacerle unas mejoras para poder ser de mayor utilidad en los entrenamientos de hoy, especialmente ahora que me tocó ser tu compañera de equipo. Me alegra mucho que te guste. Shoto, que se había puesto de pie al lado de Izuku, observó detenidamente los pesados brazales de Ochako y la fijeza casi predatoria con la que la chica miraba al peliverde. Sintió un ligero escalofrío recorrer su espalda. Es un diseño eficiente, Uraraka, comentó Shoto con su habitual tono monótono, intentando romper la intensa tensión del ambiente. Los estabilizadores de presión sugieren que planeas manejar una fuerza mucho mayor a la habitual en las prácticas de hoy. Ochako desvió su mirada hacia Todoroki por una milésima de segundo, y aunque su sonrisa se mantuvo intacta, sus ojos castaños se volvieron gélidos como el hielo. Cállate de una vez, maldito bastardo mitad, deja de meterte en nuestra conversación, pensó ella con una furia silenciosa y posesiva, deseando con todas sus fuerzas aumentar la gravedad bajo los pies de Shoto hasta hundirlo 10 metros bajo tierra. Sin embargo, volvió a mirar a Izuku, parpadeando con ternura infinita. Oh, solo son para evitar el cansancio, Todoroki-kun. Respondió Ochako con total naturalidad.
Deku-kun, demos nuestro mejor esfuerzo hoy en el ejercicio. Estoy muy emocionada de pelear a tu lado. Ese sí. Demos lo mejor de nosotros, Uraraka-san. Respondió Izuku, sonriendo con determinación y golpeando suavemente sus guantes tácticos, haciendo que las pequeñas esferas de metal de su cinturón vibraran ligeramente en respuesta a su don de ferrogénesis. Ochako contempló el movimiento de las manos de Izuku con una devoción total, sabiendo que en pocos minutos estarían solos en el área de combate, lejos del resto de las hormigas de su clase. Cada pieza de su plan se estaba ejecutando a la perfección, y nada ni nadie en este mundo sería capaz de arrebatarle el control de su hermoso y perfecto destino junto a él. El profesor Aizawa avanzó hacia el centro del área de entrenamiento Gamma, arrastrando los pies con su habitual apatía, aunque sus ojos agudos recorrieron a los estudiantes con severidad. Activó su Kirp por un segundo, haciendo que su cabello flotara, para captar la atención absoluta de la clase 1A. Presten atención, anunció Aizawa con voz monótona pero firme. La prueba de hoy se llama simulación de extracción en zona de colapso sísmico. El terreno ha sido modificado con estructuras de concreto inestables y escombros suspendidos. Cada pareja ingresará con un rol dividido. Uno actuará como el interceptor de amenazas metálicas y ambientales, y el otro controlará las masas de escombro para evacuar a los civiles rezagados. El objetivo es limpiar la zona en menos de 5 minutos trabajando en sincronía absoluta. Si un solo escombro toca la zona de rescate, están reprobados. Comiencen. A medida que las parejas pasaban, las dificultades se hacían evidentes. Caminar y Asido terminaron envueltos en su propio caos, mientras que la combinación de Todoroki y Ida fue eficiente, pero rígida. Sin embargo, los que más destacaron con una diferencia abismal fueron Izuku y Ochako. Al entrar al escenario, la sincronía entre ambos parecía casi telepática. Izuku, utilizando su traje táctico y su don de ferrogénesis, extendió las manos hacia las varillas de metal expuestas en los edificios a medio colapsar. Con movimientos fluidos y precisos, moldeó el acero flotante, creando vigas de contención y escudos magnéticos que frenaban las estructuras pesadas antes de que cedieran. Al mismo tiempo, Ochako se movía como un fantasma blanco y negro entre las plataformas. Activando los vectores de sus masivos guanteletes, alteraba la gravedad de los bloques de concreto caídos con un solo toque, haciéndolos flotar sin esfuerzo para abrirle paso a Izuku. No hubo una sola palabra de duda. Ochako preveía cada necesidad de su amado, apartando los obstáculos del camino con una sonrisa dulce que camuflaba la aterradora escala de su poder alterado. Terminaron la prueba en un tiempo récord de 2 minutos con 12 segundos, dejando el escenario impecable. Al terminar todas las pruebas, la clase se reunió de nuevo frente al profesor, quien guardaba sus antiparras en el cuello de su traje. Buen trabajo en general, habló Aizawa, dirigiendo una mirada fija al grupo. Pero tengo que felicitar especialmente a Uraraka y a Midoriya por su gran desempeño. Su coordinación fue perfecta. Entendieron el entorno y anularon los riesgos estructurales sin generar daños colaterales. Así es como debe actuar una vanguardia. A un lado del grupo, Katsuki Bakugo bufó ruidosamente, cruzando los brazos con una expresión de absoluto desprecio y fastidio. TCH. Solo fue una maldita coincidencia de quirks basura. Gruñó Bakugo entre dientes, apartando la mirada con rabia. Ochako lo miró de reojo. Aunque su mirada parecía estar completamente tranquila y pacífica por fuera, la realidad interna era radicalmente otra. Odiaba con todo su ser a Bakugo. No era tonta en lo absoluto. Sabía perfectamente que desde que eran niños, Bakugo siempre había tratado mal a su Izuku, humillándolo y pisoteándolo constantemente solo porque Izuku poseía ahora un don de ferrogénesis mucho más sofisticado y devastador que las simples explosiones de sudor de Bakugo. Ochako guardaba un registro meticuloso de cada cicatriz, cada insulto y cada mirada de menosprecio que ese rubio ruidoso le había dirigido a su peliverde en el pasado. Izuku era alguien tan asombrosamente buena persona, tan puro y noble, que jamás llegó a odiar a Bakugo pese a lo terrible que fue tratado por este. Pero Ochako no era Izuku. Ella no perdonaba, y en su lista negra, el nombre de Bakugo estaba marcado con una cruz roja muy profunda. El día de entrenamiento finalmente terminó y los alumnos de la clase 1A se dirigieron de regreso a los dormitorios del campus. Todos caminaban arrastrando los pies, visiblemente cansados y exhaustos por el esfuerzo físico. Mientras caminaban por el vestíbulo, Mina Asido se acercó a toda prisa a Ochako, rodeándole los hombros con un brazo. «Ochako-chan. Estuviste increíble allá atrás», exclamó Mina con entusiasmo.
Oye, las chicas estábamos planeando hacer una noche de películas y mascarillas en mi habitación hoy para relajarnos. ¿Quieres unirte a la noche de chicas? Ochako se detuvo y juntó las manos, mostrando una expresión de profunda pena bien ensayada. Ay, de verdad lo siento mucho, Mina-chan, chicas. Se disculpó Ochako con un tono de voz suave y debilitado. Estoy demasiado cansada por el uso de la gravedad hoy y me duele un poco la cabeza. Solo quiero ir a mi habitación a dormir un poco y recuperar energías. Mina, Tsuyu y las demás chicas se desanimaron un poco al escucharla, bajando los hombros con decepción. Vaya, qué lástima, Ochako-chan, dijo Tsuyu, ladeando la cabeza. No será lo mismo sin ti, pero descansa bien, Kero. Sí, no te preocupes, lo primero es la salud. Añadió Mina, despidiéndose con la mano mientras el grupo de chicas se alejaba hacia el ascensor. Ochako sonrió hasta que las puertas del elevador se cerraron. En el pasillo, Izuku se detuvo antes de avanzar hacia la sección de los chicos. Descansa, Uraraka-san. Hiciste un trabajo asombroso hoy, dijo Izuku, rascándose la nuca con esa timidez que a ella tanto le fascinaba. Tú también, Deku-kun. Sueña con los ángeles, respondió ella de forma dulce. Izuku se despidió de Ochako con un suave ademán mientras se dirigía a su propio cuarto. Ochako también fue al suyo a paso rápido. Al entrar a su habitación, cerró la puerta con doble cerrojo y se dejó caer pesadamente sobre la cama, hundiendo el rostro en las sábanas. Sus mejillas ardían de una felicidad desmedida y casi dolorosa. Pasar una tarde entera junto a Izuku, siendo su compañera perfecta e indispensable en las pruebas, era indiscutiblemente lo mejor del mundo. Tras unos minutos de puro éxtasis silencioso, se incorporó. Se quitó el traje de heroína modificado pieza por pieza, acomodándolo con extremo cuidado dentro de su compartimento oculto en el armario. Su cuerpo quedó por completo al desnudo, dejando ver su increíble, esbelta y bien cuidada figura bajo la tenue luz de la habitación. Caminó descalza hacia el interior del baño privado, encendió la llave de la ducha y se metió a bañar. Mientras el agua caliente caía continuamente sobre su piel, limpiando el sudor y el cansancio del entrenamiento, Ochako apoyó ambas manos contra el azulejo de la pared. Cerró los ojos por completo y se permitió sumergirse en sus fantasías más profundas. Se imaginó aquella vida perfecta, libre y feliz que tanto quería construir junto a Izuku. Ambos viviendo en una cabaña hermosa, aislada del mundo en lo alto de las montañas, completamente desnudos después de hacer el amor apasionadamente durante toda la noche bajo la luz de la luna. Se visualizó a sí misma como una mujer multimillonaria, una empresaria de poder absoluto que no dependía de las migajas de la comisión de héroes, dándole absolutamente todo lo que su amado esposo pudiera desear: lujos, tranquilidad y una devoción eterna sin interferencias de falsos amigos o rivales mediocres. Pronto, murmuró ella en voz baja, dejando que las gotas de agua resbalaran por sus labios mientras una sonrisa torcida y fría se dibujaba en su rostro. Solo un poco más. Para lograr esa vida soñada, el primer engranaje ya se había puesto en marcha en la red oscura. Ochako solo debía deshacerse de sus padres de forma definitiva para reclamar lo que por derecho le correspondía. Una vez que sus padres murieran en ese trágico e inesperado ataque de villanos, ella heredaría legalmente la totalidad de la empresa familiar de construcción. Aunque estaba perfectamente consciente de que la compañía se encontraba actualmente al borde de la quiebra absoluta debido a la mala administración de sus progenitores, Ochako no tenía el menor temor. Bajo sus manos, la empresa no solo iba a sobrevivir, sino que iba a florecer de una manera inimaginable, y ella ya sabía perfectamente cómo. Usaría el capital millonario de la bóveda del banco que tenía escondido para sanear las deudas, comprar maquinaria pesada de última tecnología y monopolizar los contratos de reconstrucción de las zonas destruidas por los ataques en Musutazu. Con su Kirk alterado y el control del metal de Izuku, la constructora Uraraka se convertiría en el imperio financiero más grande de Japón, el pedestal perfecto sobre el cual sentaría a su rey peliverde, sin importar cuánta sangre tuviera que correr en el proceso. Los días pasaron y al fin llegó el día que Ochako estaba esperando con tanta paciencia. Era una mañana de martes fría cuando la devastadora noticia se dio a conocer de manera oficial en la UA. El director Nezu y el profesor Aizawa entraron a los dormitorios con rostros solemnes para convocar a la clase 1A en la sala común. Una banda de criminales locales remanentes de antiguos grupos armados había asaltado las oficinas de la pequeña distribuidora de construcción en Mie. El altercado había sido caótico, ruidoso y letal, dejando el lugar en ruinas y cobrándose la vida de los señores Uraraka.
En cuanto las palabras salieron de la boca de Aizawa, Ochako activó su faceta más oscura y brillante. Como la buena y consumada actriz que era, sus ojos instantáneamente se inundaron de lágrimas gruesas que desbordaron por sus mejillas mientras soltaba un desgarrador grito de agonía fingida, dejándose caer de rodillas sobre la alfombra. No, no puede ser verdad. Papá, mamá. Sollozó Ochako, cubriéndose el rostro con las manos mientras su cuerpo temblaba con una violencia perfectamente calculada. Me dijeron que todo estaba mejorando. ¿Por qué les pasó esto a ellos? No es justo. De inmediato, sus compañeros de clase la rodearon con rostros pálidos y consternados, desolados por el sufrimiento de su querida amiga. Mina Asido la abrazó fuertemente por los hombros, llorando junto a ella, mientras Tsuyu Asui le acariciaba la espalda con profunda tristeza. Ochako-chan, lo siento tanto, de verdad lo siento tanto. Exclamó Mina entre sollozos, tratando de contener el llanto de la castaña. No estás sola, aquí estamos todas contigo, por favor sé fuerte. Estamos aquí para ti, Uraraka-san, añadió Tenyaida con una solemnidad rota, haciendo una reverencia con los puños apretados. La clase 1, no te dejará caer en este momento de profunda oscuridad. Haremos justicia. Minutos más tarde, la clase les dio espacio a solas y fue Izuku quien se arrodilló frente a ella. El peliverde tenía el rostro descompuesto por el dolor ajeno. Sus ojos esmeralda reflejaban una angustia genuina y pura al ver a su adorada compañera destruida. Izuku la estrechó firmemente entre sus brazos, atrayéndola hacia su pecho táctico mientras le acariciaba el cabello con una ternura infinita, consolándola con palabras que hacían eco en el alma posesiva de Ochako. Estoy aquí, Ochako, estoy aquí contigo, susurró Izuku con la voz quebrada, llamándola por su nombre de pila por primera vez debido a la intensidad del momento. No te voy a dejar sola en esto. Te prometo que te ayudaré a superar este dolor, sin importar lo que pase. Yo seré tu apoyo a partir de ahora. Apoyada en el pecho de su amado, escondiendo su rostro para que nadie viera la retorcida y macabra sonrisa de victoria absoluta que se dibujaba en sus labios, Ochako se deleitó con el calor de sus brazos. El plan había funcionado a la perfección. Ahora Izuku estaba más atado a ella emocionalmente que nunca. Más tarde esa misma noche, aprovechando el silencio sepulcral de los dormitorios donde todos asumían que ella se encontraba llorando en su cama, Ochako sacó nuevamente el teléfono desechable. Ingresó a la red oscura y, tras confirmar a través de los reportes policiales filtrados que el trabajo se había completado de manera impecable y sin sospechas, procedió a liberar la otra mitad del dinero faltante en criptomonedas a la billetera digital de los mercenarios. Al terminar la transferencia, trituró el dispositivo con un pulso de gravedad pura y lo arrojó al inodoro con un desdén absoluto. Los peones habían cumplido. Era hora de reclamar el premio. Debido a las nuevas leyes de la era actual en Japón, impulsadas por la crisis de héroes y la necesidad de una rápida reestructuración civil tras las bajas masivas de empresarios, el código legal de sucesión había cambiado de forma drástica. Bajo este nuevo marco legal, los hijos de héroes en formación o ciudadanos afectados por el terrorismo, aunque fueran menores de edad, podían recibir la herencia y asumir el control legal inmediato de las propiedades o empresas familiares sin necesidad de esperar a cumplir la mayoría de edad, siempre que contaran con el aval de una institución como la UA. Los días pasaron y Ochako puso manos a la obra con una frialdad corporativa impecable. Usando el dinero en efectivo que había robado de la bóveda blindada del banco de Musutazu, empezó a pagar sistemáticamente cada una de las millonarias deudas que sus padres incompetentes habían acumulado. Ella era sumamente buena mintiendo. Su intelecto maquiavélico ya había diseñado la coartada perfecta para el departamento contable de la UA y las auditorías del gobierno cuando le preguntaban con extrañeza de dónde sacaba semejantes sumas de dinero en efectivo para saldar las cuentas de la constructora. Mis padres tenían un seguro de vida privado muy antiguo con cobertura internacional en el extranjero, explicaba Ochako a los liquidadores legales, con una mirada mansa y ojos ligeramente inflamados por un llanto fingido. El dinero se liberó en efectivo tras el dictamen de ataque criminal. Solo quiero limpiar el buen nombre de mi papá y saldar sus cuentas antes de cerrar este capítulo tan doloroso. Durante los siguientes 6 meses, la transformación de Ochako fue brutal y brillante. Mientras en la academia seguía fingiendo ser la alumna afligida pero dedicada, en secreto logró sacar la empresa de sus padres adelante, llevándola desde la inminente bancarrota hasta lo más alto del mercado local. Ochako demostró una inteligencia y una astucia empresarial verdaderamente aterradoras.
Utilizó los millones de yenes lavados para comprar maquinaria automatizada de última generación, y valiéndose de sus conocimientos analíticos sobre la destrucción urbana, empezó a ganar licitaciones multimillonarias del gobierno para la reconstrucción de distritos residenciales afectados por ataques de villanos. Sabía exactamente qué zonas colapsarían y dónde se necesitaría metalurgia avanzada, preparando el terreno de manera meticulosa para que el imperio financiero que sustentaría su vida con Izuku floreciera sin límites. Al cabo de medio año, la empresa constructora Uraraka ya generaba ingresos masivos e independientes, consolidándola como una joven prodigio de los negocios ocultos bajo la fachada de una heroína en entrenamiento. 6 meses después de la tragedia, la noche del sábado cobijaba los dormitorios de la UA con un ambiente pacífico y hogareño. Toda la falsa tormenta había pasado, dejando únicamente los frutos del retorcido plan de Ochako. Ella e Izuku se encontraban en la habitación del Peliverde compartiendo una cita íntima y perfectamente planificada a solas. La habitación de Izuku ya casi no tenía rastro de All Might. En su lugar, las paredes lucían cuadros sofisticados de ellos dos en festivales, estanterías ordenadas con los regalos caros que ella le compraba y una iluminación cálida que invitaba al romance. Ambos estaban sentados muy juntos en el suelo, apoyados contra la cama, viendo películas de misterio en la gran pantalla de la nueva computadora de alta gama que Ochako le había obsequiado semanas atrás. Compartían un enorme tazón de palomitas de maíz y bocadillos tradicionales que ella misma había preparado con esmero. Uraraka-san, de verdad esta película está increíble, comentó Izuku, mirándola con esos ojos esmeralda llenos de una devoción y un agradecimiento absoluto mientras masticaba. Me alegra mucho verte sonreír así de nuevo después de todo lo que pasaste. Eres realmente asombrosa, y muy fuerte. Ochako se inclinó sutilmente hacia él, apoyando su cabeza de forma delicada sobre el hombro de Izuku, sintiendo el calor reconfortante de su cuerpo y la sumisión voluntaria de su mente. Sus mejillas ardían de una felicidad pura, posesiva y enfermiza al saber que ahora él dependía enteramente de su presencia para encontrar paz. Jeje, no habría podido lograr nada de esto sin ti a mi lado, Deku-kun, respondió Ochako con una voz sumamente dulce y aterciopelada, mientras extendía la mano para tomar otra palomita del tazón. Estar aquí contigo así, viendo películas y comiendo juntos, es todo lo que necesito en este mundo para ser feliz. No necesito nada más. Casi 2 años habían pasado desde aquel entonces. El tiempo había corrido a favor de los deseos más profundos y retorcidos de la castaña. La clase 1A, junto con las demás clases de la UA, finalmente se habían graduado oficialmente en una ceremonia solemne y masiva. Ya eran héroes profesionales reconocidos por la ley, listos para enfrentar el mundo exterior. Al salir de la academia, cada quien tomó su propio camino, dispersándose por diferentes agencias y prefecturas de Japón, excepto Ochako e Izuku, quienes permanecieron unidos por un lazo inquebrantable que ella misma se había encargado de tejer con paciencia milimétrica. Ochako no iba a permitir que nadie más manejara el destino de su amado. Utilizando la inmensa fortuna acumulada y lavada de sus negocios, había fundado una colosal agencia de héroes ubicada estratégicamente en una de las mejores y más exclusivas zonas comerciales de Musutazu. La agencia Uraraka era imponente. Un rascacielos de cristal y acero que se alzaba hacia el cielo, reconocido rápidamente a nivel nacional por reclutar y albergar a héroes profesionales con quirks bastante poderosos y devastadores. Pero el imperio no se limitaba al patrullaje. De forma sumamente astuta, esa misma agencia diseñaba y creaba equipo de apoyo de alta tecnología para héroes, logrando firmar contratos millonarios de exclusividad con la propia UA, con las principales academias de Japón y con prestigiosas instituciones de héroes en otros países del mundo. El flujo de dinero que ingresaba a sus cuentas era sencillamente astronómico, una marea de riqueza que nunca se detenía. La empresa de construcción heredada le daba cientos de millones de yenes cada año gracias a los contratos gubernamentales de reconstrucción, y la nueva agencia de héroes generaba miles de millones en ganancias netas por patentes y servicios de seguridad. Ochako estaba rebosante de una felicidad demente. Había pasado de ser una niña pobre que pasaba hambre y se conformaba con mirar las vitrinas, a convertirse indiscutiblemente en una de las heroínas y empresarias más adineradas, influyentes y poderosas de todo Japón. Y, como siempre, absolutamente todo ese dinero iba destinado exclusivamente a complacer, consentir y asegurar la comodidad de su amado Izuku. Ochako jamás escatimaba en gastos cuando se trataba del peliverde. Si Izuku mencionaba que un componente de soporte para su don de ferrogénesis era difícil de conseguir, ella compraba el laboratorio entero para fabricárselo. Lo mejor del mundo era estrictamente para su rey.
Como cúspide de su opulencia, también había construido una gran y majestuosa mansión alejada del bullicio urbano, en una colina privada donde vivían solamente ellos dos. La propiedad le costó casi 1.000 millones de yenes, pero para Ochako valió completamente la pena. El complejo estaba blindado con la tecnología de seguridad más avanzada del planeta, sensores de movimiento, aleaciones metálicas sensibles al don de Izuku y campos de alteración de gravedad. Ese lugar era su fortaleza inexpugnable, su nido de amor sagrado donde nadie del exterior podía irrumpir. Izuku, abrumado por tanta entrega, lujos y un apoyo emocional absoluto que rayaba en lo asfixiante, terminó por ceder por completo ante ella. Gracias a sus irresistibles encantos femeninos y a que su cuerpo se había desarrollado de una forma espectacular, pareciendo el de una auténtica diosa tallada en mármol, Ochako logró enredar por completo a Izuku en su red de seducción. Esos ojos mansos y esa sonrisa dulce fueron la trampa perfecta que arrastró al inocente héroe hacia una pasión incontrolable. Los sutiles roces en el sofá y las miradas cargadas de doble sentido terminaron desencadenando horas intensas, salvajes y sudorosas de sexo entre las sábanas de seda de su habitación principal. Lo que Ochako siempre había soñado en sus noches de aislamiento en los dormitorios de la UA finalmente se hizo realidad. Y no pasó una ni dos veces, sino más bien muchas veces, repitiéndose casi todas las noches hasta que el cuerpo de Izuku quedó completamente marcado por su territorio. Una mañana de verano, el sol apenas comenzaba a filtrarse a través de los enormes ventanales de la mansión. Izuku ya se había levantado temprano para revisar unos planos de soporte en el taller del sótano, dejando a Ochako sola en la inmensa cama. Al incorporarse, la castaña sintió una extraña e intensa oleada de náuseas que la obligó a correr de inmediato hacia el lujoso baño de mármol. Sentada en el suelo, respirando agitadamente mientras se limpiaba los labios, frunció el ceño. Ella ya no sufría de náuseas por su Kyok. Sus nuevos amortiguadores vectoriales habían anulado ese efecto secundario hacía casi 2 años. Su ciclo también se había retrasado un par de semanas, un detalle que en su obsesiva agenda no había pasado desapercibido. Con las manos temblando levemente, abrió el compartimento secreto del lavabo y sacó una pequeña prueba de diagnóstico médico avanzado que había mandado traer de los laboratorios de la agencia. Se realizó el test en completo silencio, contando cada segundo en su mente mientras miraba fijamente el dispositivo digital sobre la encimera. El segundero del reloj de la pared parecía resonar con eco en la inmensidad del baño. Tras 2 minutos de una tensión casi eléctrica, la pantalla digital del dispositivo emitió un tenue destello y mostró un resultado positivo contundente, acompañado de un indicador de niveles hormonales que confirmaba las 4 semanas de gestación. Ochako se quedó congelada, mirando fijamente las letras parpadeantes. Lentamente, una de sus manos descendió por su vientre plano, acariciando su propia piel con una delicadeza inusual. Sus ojos castaños, amplios y fijos, se iluminaron con un brillo intensamente perturbador, una mezcla de triunfo absoluto, locura y una felicidad tan desbordante que la hizo temblar. «Un hijo», murmuró Ochako en un susurro gélido y quebrado, mientras una sonrisa gigantesca, retorcida y maternal se dibujaba en su rostro. «Un pequeño heredero con la sangre de Mideku-kun, y la mía». La idea se expandió por su mente como un virus perfecto. Ese bebé sería el sello definitivo que encadenaría a Izuku a su lado para toda la eternidad. Ya no habría misiones peligrosas fuera del país, ya no habría heroínas molestas intentando sonreírle en las entrevistas, ya no habría nada que pudiera alejarlo de la mansión. Ochako se acababa de enterar de que estaba embarazada, y la sola idea de llevar en su vientre el fruto de su obsesión la hacía sentir el ser más poderoso y peligroso sobre la faz de la tierra. Al poco tiempo de haber confirmado el resultado, Ochako preparó una cena espectacular en el gran comedor de la mansión. Entre velas aromáticas y una vajilla de porcelana fina, le dio la noticia a Izuku de que estaba embarazada. El peliverde se quedó completamente mudo, estático en su silla con los ojos esmeralda abiertos de par en par. No sabía qué decir. Jamás cruzó por su mente la idea de que se convertiría en padre a una edad tan joven, cuando apenas estaba consolidando su carrera como héroe profesional. Sin embargo, como Izuku es una persona increíblemente buena, noble y de gran corazón, y dado que él mismo creció con la dolorosa ausencia de un padre en su hogar, se prometió internamente en ese mismo segundo que jamás permitiría que su propio hijo creciera sin una figura paterna. Se puso de pie, rodeó la mesa y abrazó a Ochako con lágrimas en los ojos, jurándole que protegería a su nueva familia con su propia vida. Para su sorpresa, el destino tenía un plan doble.
Luego de un par de meses, en una de las revisiones médicas privadas en el ala tecnológica de su agencia, el ultrasonido reveló que no era un solo bebé, eran dos, un niño y una niña. Ochako sintió una euforia que casi le hace perder el control de la gravedad en la habitación. 9 meses después, el nacimiento confirmó que ambos eran una combinación perfecta entre Izuku y Ochako, heredando las facciones dulces de la madre y los rebeldes cabellos verdosos del padre. Después de 3 años de criar a los gemelos en su inexpugnable fortaleza, Izuku y Ochako finalmente se casaron. La celebración costó la astronómica cifra de 50 millones de yenes, convirtiéndose de inmediato en la boda más cara, lujosa y comentada de todo Japón. El evento se llevó a cabo en los jardines flotantes de su mansión privada, bajo un despliegue de seguridad militarizado que Ochako supervisó personalmente. Ella se aseguró de invitar meticulosamente a todas aquellas que, según su retorcida mente, eran unas malditas perras que habían estado enamoradas de su Izuku cuando estaban en la academia. Quería refregarles su victoria absoluta en la cara. Entre las invitadas de la antigua clase 1A se encontraba Kyoka Hiro. Ochako no pudo evitar mirarla desde el altar con un desprecio infinito y una sonrisa burlona mientras pensaba en ella con el apodo que secretamente le había puesto, la tabla emo. Ver la expresión de derrota y resignación de sus antiguas compañeras mientras Izuku le colocaba el anillo de oro puro fue el segundo momento más glorioso de su vida. Los años subsiguientes consolidaron el diseño de vida perfecto que Ochako había planeado desde aquella fría tarde en los dormitorios de la UA. Izuku continuó trabajando activamente como el héroe número 1 de la agencia, patrullando las calles con su imponente traje de sigilo y utilizando su implacable don de ferrogénesis para moldear el metal y proteger a la sociedad. Para el mundo exterior, Deku era el símbolo de la justicia absoluta, pero al terminar su jornada laboral, siempre regresaba al mismo lugar, los brazos de su esposa. Ochako, por su parte, decidió dar un paso al costado del trabajo de campo y quedó oficialmente como ama de casa, entregándose al cuidado de su hogar y de sus hermosos gemelos. Sin embargo, esa fachada de esposa abnegada y pacífica era solo la superficie de su control total. Desde las sombras de su lujoso despacho en la mansión, Ochako seguía estando al pendiente absoluto y riguroso de cada movimiento de su empresa de construcción y de la agencia de héroes. A través de pantallas encriptadas, revisaba las finanzas multimillonarias que seguían fluyendo gracias a los contratos gubernamentales, manejaba los hilos de los héroes subordinados y, lo más importante, monitoreaba en tiempo real el rastreador GPS y los signos vitales implantados en el traje de combate de Izuku. Ella sabía exactamente cuántas veces respiraba, a qué distancia se encontraba de cualquier civil femenina y qué villanos osaban cruzar camino con él. Una noche, después de que los niños cayeran profundamente dormidos en sus habitaciones blindadas, Ochako se paró frente al gigantesco ventanal de la sala principal, contemplando las luces lejanas de la ciudad de Musutazu. Escuchó el sonido sordo de las compuertas magnéticas de la mansión abrirse, indicando el regreso de su amado. Izuku entró a la estancia, luciendo visiblemente cansado pero con una sonrisa llena de paz al ver a su esposa. Se quitó los guantes de soporte y los dejó sobre la mesa de metalurgia. Ya estoy en casa, Ochako, dijo Izuku, caminando hacia ella para rodear su cintura con sus fuertes brazos. Los sectores del centro estuvieron tranquilos hoy. Te extrañé. Ochako se dio la vuelta lentamente, enredando sus brazos alrededor del cuello de su esposo mientras sus ojos castaños brillaban con esa fijeza de mente, profunda y obsesiva que Izuku siempre había confundido con amor puro. Bienvenido a casa, mi amor, mi Deku-kun, susurró Ochako con una voz sumamente dulce, rozando sus labios con los de él de una manera posesiva. El mundo exterior es tan ruidoso y peligroso, pero aquí dentro, nada malo te puede pasar. Yo ya me encargué de eliminar todos los obstáculos de nuestras vidas. Izuku la miró con ternura, asintiendo sin sospechar jamás que la muerte de sus suegros, la ruina de los rivales comerciales y el aislamiento de sus antiguos amigos de la academia habían sido fríamente ejecutados por la mujer que ahora lo besaba con tanta devoción. Ellos eran